Caleidoscopio, una lectura por placer y en libertad. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Caleidoscopio, un espacio de lectores para lectores. Hoy nos encontramos en la Ciudad de México para encontrarnos con Rosa Luisa Guerra Vargas, quien es escritora, guionista, docente y una apasionada por la lectura y la escritura. Vamos a hablar hoy de su obra Así era la vida en, y será un tema muy interesante e increíble para todos nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por venir hasta acá. No, hombre, es un gusto. Y antes de iniciar con esta charla, les vamos a presentar un poco de nuestra invitada para que la conozcan un poco más. Maestra Rosa Luisa Guerra. Es licenciada en Literatura Latinoamericana, maestra en Comunicación Social. Tiene un máster en Educación con especialidad en Familia. Además, estudió el diplomado en Educación Imaginativa y pertenece al cuerpo docente de EI en México. Ha sido profesora de asignatura en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana y CESA Universidad. También participó en el desarrollo de los módulos de la Prepa Filadelfia en línea. Durante 2018, participó semanalmente con el segmento Lectura para Principiantes en el programa de televisión Tu Ciudad Es del canal Capital 21. Fue guionista de la serie infantil Viajeros del Tiempo Bicentenario, 25 cápsulas sobre la independencia de México, y de la serie Ando Chambeando, así como de la campaña Yo sí le doy y me encanta, promocionando el voto en 2024. Ha escrito cerca de 20 libros de texto de español para todos los niveles educativos, así como libros de divulgación para niños y adultos en diversas editoriales, entre los que destacan Apuntes de Literatura, Fausto de Goethe, Divina Comedia de Dante y 20.000 leguas de viaje submarino de Verne. Es autora de la colección de 6 libros para niños, Así era la vida en Época Prehispánica, Virreinato, Independencia, Porfiriato, Revolución y México Moderno, con Ediciones Larousse, y del libro Cara o Cruz, Francisco y Madero, de Editorial Taurus. Actualmente asesora empresas para sus publicaciones en redes y les desarrolla contenidos de blogs. Su más reciente publicación es el libro El poder de escribir bien, con Editorial Larousse. Así era la vida en una colección de 6 tomos que aborda momentos de la historia de México, desde la época prehispánica hasta el México moderno. Es una obra que se publicó en el 2018. Así es. Y bien, pues está orientada para un público infantil, entre 9, 12 años, por ahí. Y pues bueno, está llena de colorido y bueno, si nos muestras, por favor, esta sería la colección de 6 tomos. Sí, ahí vamos mostrando de uno en uno. Sí, y bueno, le vamos a pedir a nuestra invitada que nos hable un poquito acerca del diseño editorial, el diseño, la ilustración, ¿cómo fue el proceso? Bueno, cuando yo presenté la obra, obviamente yo presenté nada más la idea con los textos de la parte de investigación que yo había hecho, pero sí estaba estructurada como en pequeños textos, justo porque en la actualidad le hemos fraccionado y más los chicos a esta edad se tienen que ir acostumbrando como a ir integrando, y entonces fue como se presentó. Ya la editorial justo entendió muy bien la idea y se trabajó una ilustración con María de Lourdes, se me volvió a olvidar el nombre, perdón, María de Lourdes Guzmán Muñoz. Ella fue la ilustradora de toda la obra, con lo cual quedó muy bien porque como que todo se cohesionó y aunque hay cositas que, digamos, hay libertad creativa en algunas cositas que no son estrictamente históricas, queda como muy atractivo y se integra muy bien como para atraer a los niños, ¿no? Entonces, ese es mérito de la ilustradora, debo reconocer, haber sacado como el provecho de los textos para que reflejaran y se integrara todo de una manera más atractiva. Y por supuesto de los editores, ¿no? Seleccionar fotos y demás. Esto creo que lo hace pues muy, muy a tono y muy entretenido para los niños. Y un poco
no como revista, pero sí un poquito ese estilo, que no tienes que leer de corrido, pero puedes ir pescando lo que te llama la atención. Sí, creo que el comentario es pertinente porque cuando hablamos de historia, digamos, hay quien espera una fidelidad completa de los hechos y a lo mejor van a decir, es que así no era, No había mesas en el exacto, México prehispánico. y esas cosas. Entonces es muy pertinente para que vean que es un diseño atractivo para los niños y que, pues bueno, el contenido viene siendo lo más importante, finalmente, de los libros. Rosa, platícanos del propósito de esta obra. Ella es Canela. La invitada especial. Bueno, lo que yo quería es que, bueno, yo estaba buscando información sobre la Morelos, sobre el personaje histórico, y porque quería escribir algo que al final, bueno, no salió, pero me di cuenta que para escribir, digamos, cuestiones históricas y en cosas previas que había hecho de guionismo histórico, tienes que estar en la época. Y entonces me encontré con la gran investigación que hay sobre historia de la vida cotidiana, que han hecho grandes especialistas de universidades, de la UNAM, de otros, del Colegio de México, etcétera. Esa parte de la historia me pareció muy, muy atractiva para los niños porque justo es el gancho que nos conecta con la gente que vivió antes, ¿no? Por supuesto que están los héroes y parecen así como a veces extraordinarios y demás, pero la gente común tenía las mismas preocupaciones que nosotros, las mismas necesidades. Entonces me pareció que ahí había un tesoro de investigación que convenía que los niños conocieran y que podía ser muy atractivo también, incluso como un instrumento didáctico para que profesores puedan engancharse a través de la vida cotidiana a que entendamos los periodos históricos de una manera más humana y más cercana. Ese fue mi propósito, echar chisme del chisme histórico. Muy bien, es crear esta conexión con los que vivieron antes, con nosotros, a partir de las similitudes como ciudadanos, como parte de una sociedad o de un grupo social, en nuestro modo de vida, nuestras aspiraciones, vaya, en ese sentido. Exacto, sí, procuré pues como que las cosas básicas, no se quedó así súper estructurado de el transporte en cada época, pero bueno, lo importante del transporte en los casos en los que había cosas atractivas. La comida, eso sí, la comida es una constante, en todas hablo de los cambios que ha habido en la comida. Los tipos de escuela, ¿no? En todos sí logré encontrar cómo ha ido cambiando la cuestión de las escuelas y justo, pues ahora sí que es como vivimos actualmente, los demás también vivían, ¿no? Claro, no había a lo mejor luz eléctrica y entonces el modo de iluminación era diferente. Obviamente los transportes han ido evolucionando. El tipo de ropa también logré que se pudiera hablar en cada uno del tipo de ropa. Y bueno, destacar cosas particulares que se descubrieron o se inventaron en cada época porque ahí cambiaron, ¿no? Que es justo la evolución histórica. Es muy interesante, me llamó mucho la atención la parte de la comida, porque ahorita el modelo educativo que están experimentando los docentes están integrando lo que les llaman los saberes al conocimiento científico, es decir, podemos hablar de español, matemáticas, pero ahora es muy importante que el conocimiento que tienen de su comunidad o de la escuela lo incorporen a la educación, a su formación. Entonces, cosas como estas, como la comida, lo que pasa en su comunidad, las tradiciones que dan identidad, todo esto lo están incorporando al modelo educativo. Entonces, esto cae perfectamente para que ellos puedan conocer qué pasa ahora en su comunidad, pero qué pasaba antes, y quizás no haya mucha diferencia entre un momento y otro. Así es, no, y sobre todo es como esa parte justo de que sí, por supuesto que existe la historia como materia, pero justo esta integración de que muchas cosas tienen en común, ¿no? Porque no andamos por la vida, hoy soy historia, hoy soy lengua, hoy soy matemáticas, ¿no? Somos seres humanos integrados y entonces es un poco también creo que lo que está detrás de esto y también suscitar la conversación con los padres de familia también, ¿no? Porque, a ver, bueno, sobre todo el último, ¿no? Que este fue el que menos historia me tuvo que contar, ¿verdad? Porque algunas cosas sí me tocaron, sí. Muchas me tocaron, por supuesto. Pero bueno, ¿cómo era la vida cuando tú eras chica, abuelita? ¿Cómo era la comida cuando tú ibas a la escuela, papá? Esa conexión también me parece que los libros la pueden suscitar, ¿no? Y igual, ¿no? Recuperar las historias de las comunidades a través de los elementos de la vida cotidiana creo que es importante y es enriquecedor para todos. Muy bien. ¿Por qué estos momentos de la historia y no otros?
Bueno, en realidad traté como de cubrir toda la historia a través de momentos clave, ¿no? Empezamos con el México prehispánico, que además hago énfasis en tratar de rescatar no solo el imperio mexica, ¿no? Que es como el más conocido y el último, y por supuesto como que normalmente se tiene más estudiado. Traté de recuperar cosas de las otras comunidades y de las otras civilizaciones que hubo, aunque hay poquito, y bueno, tampoco era un libro extensísimo y demás, ¿no? Simplemente como para abrir nuestra visión de que no solo es el centro, somos un país muy diverso, incluso desde antes de la llegada de los españoles. Luego, pues el virreinato pues son 300 años, pero es un periodo que ha sido poco estudiado, del que conocemos poco y del que se fraguó muchísimo de las cosas que seguimos haciendo, ¿no? Hay ferias que se siguen haciendo, que empezaron en esa época, tradiciones, bueno, y la fusión de la comida, por supuesto, ¿no? Construcciones, etcétera, muchísimo. Entonces, bueno, pues era resaltar y dar a conocer un poco más este periodo. Luego, pues obviamente viene la independencia, y no es tanto la independencia como nuestros primeros años como México independiente, ¿no? Un poquito también cómo empezó a construirse nuestra identidad ya como mexicanos, obviamente, ¿no? Los cambios que hubo, el tipo de escuelas que había, y cada uno tiene su introducción histórica, pero bueno, tratar de abarcar un poquito todo lo que pasó en esos primeros 30 años de vida independiente, para llegar, aunque el porfiriato llega, es al final del siglo XIX, son los 50 años, los segundos 50 años del siglo XIX, ¿no? Que empiezan los trenes, que empiezan todos esos cambios, que además el final del siglo XIX es interesantísimo, porque muchas de las cosas que tenemos ahorita no existirían si no hubieran pasado estos adelantos históricos. Y luego, pues ya, obviamente, la revolución es como el punto de partida de los primeros 50 años del siglo XX, ¿no? Que este movimiento que nos cambia y cómo va cambiando e impactando nuestra vida. Y finalmente, pues ya no los últimos 50 años del siglo XX, que como les decía, pues era un poco más fácil de documentar, ¿verdad? Y bueno, pues que creo que en algunas cosas es el más cercano, pero a la vez, pues ya el más lejano para muchas de con todos los cambios que hemos tenido en los últimos años. Sí. Entonces creo que también da pie a reflexionar cómo hemos cambiado en tan poco tiempo. Sí, es un periodo de 1950 al año 2000. Exacto. ¿No? Uh-huh. Vemos una cámara, un avión, un astronauta, sí, la industria. Rodolfo Neri Vela, nuestro primer astronauta. Sí, claro, Neri Vela, es cierto. Sí. Vaya, entonces ahí se puede ver descrito todos estos momentos importantes que de alguna manera cambiaron el rumbo del país. Pues justo como conectar, ¿no? Estos pequeños cambios con cómo impactaban a la gente, ¿no? Porque, repito, el interés es conectarnos con reflexionar que seguimos siendo seres humanos, que las personas que vivieron hace 100, 200, 300 años eran como nosotros, y que desde ahí entender el momento histórico que les tocó vivir. Ah, muy bien, muy bien. Ahora, la historia pues es difícil, es un tema difícil porque pues a algunos nos puede parecer que es una historia y cuál es la verdadera, y hay versiones encontradas, e incluso unas desacreditan a otras, y bueno, es un tema difícil. ¿Cómo fue el reto para escribir estos libros? Bueno, de entrada yo estudié literatura, ¿no? Entonces, cuando estudiaba literatura siempre teníamos la broma con los de historia que nos decíamos que nosotros sí sabíamos que lo que estudiábamos era ficción y ellos no. No les caíamos bien, eran muy bien a los de historia de repente por esto, pero bueno, sí es cierto, ¿no? Algunas cosas, pues, tenemos interpretaciones y demás. Sin embargo, el área de historia de la vida cotidiana es un poquito más, menos ideologizada, quizá podría ser la palabra, porque están los documentos, como que son cosas como más fáciles de contrastar, aunque también hay muchísimas cosas que no sabemos cómo eran en realidad, porque no se tienen registros de la vida cotidiana, ¿no? Se van a veces son los juicios, a veces son inventarios que se tienen de cómo se han recuperado. Y aquí la verdad es que el mérito real es de los historiadores que hacen este tipo de investigación. Yo la verdad nada más soy la chismosa que fui a consultar a los historiadores y divulgarlo de una manera
pues más cercana, ¿no? O sea, un poco de traductora, ¿no? De estas grandes investigaciones que hay. Y obviamente las investigaciones, de repente había temas que no venían al caso para libros infantiles, ¿no? Que el chisme estaba buenísimo, pero pues ciertos aspectos de la vida adulta que no, pues digo, ya los niños y niñas los conocerán cuando les toca que conocerlo, pero vaya, o cuestiones de dinero así muy complicadas que son apasionantes, pero que no se traducen tan fácilmente para el interés de la edad a la que estaba yo escribiendo. Muy bien, las referencias bibliográficas son fundamentales en un trabajo de este tipo. Así es, y cada uno de los libros trae las referencias bibliográficas. Al final sí tenemos un glosario de cada libro y todo lo documenté. Por ahí hay una que otra, por supuesto, erratita. Los reto a encontrar un error por ahí muy evidente de un número que se fue, creo que en una fecha de una fundación. Pero vaya, fue error. Todo está documentado. Y bueno, incluso también pues puede servir que si hay interés, se pueden consultar las obras que sirvieron para la investigación. En un trabajo como las evidencias, los documentos donde hay que remitirse son fundamentales. Cuando nosotros queremos escribir, sobre todo de una cuestión histórica, ¿cuáles serían esas evidencias que serían importantes? No solo para hablar de un tiempo pasado, sino yo quiero documentar algo que me pasó hace 10 años. Hacer una narrativa de este tipo implicaría tener algunas evidencias. ¿Qué podrían ser estas evidencias? Pues mira, creo que en este caso específico de la historia de la vida cotidiana, pues y acudir a los especialistas, ¿no? Que están la UNAM, Colegio de México, supongo que también debe haber especialistas en la Universidad del Estado de México. La verdad es que como que lo que yo ubiqué es que el Colegio de México es quien tiene más investigaciones y pues acudir a las fuentes, ¿no? Acudir a estos libros que además, bueno, siempre pues, todos sabemos, ¿no? Un libro documentado pues trae su bibliografía y demás y a veces la misma bibliografía a ti te abre la opción de encontrar. Están en bibliotecas especializadas como la del Instituto de las Revoluciones, bueno, no me acuerdo bien del nombre, pero bueno, que está aquí en San Ángel, que tiene realmente una biblioteca especializada en historia. Entonces, acudir, creo que aunque las redes y demás tienen muchas cosas, acudir a las fuentes, ¿no? O acudir a través de las bibliotecas virtuales a los libros. Creo que en este caso sí es importante acudir a los libros, a las entrevistas, a los especialistas y demás, porque son los que han hecho este trabajo de ir identificando, de meterse a las cosas. Y creo que vale para todo, ¿no? También cuando uno hace novela histórica, meterse en el tiempo, porque de repente se encuentran unos detallitos, ¿no? Por ejemplo, hay cosas como que novedad. Los comedores en las casas nos parece como muy lógico y a veces series históricas, no sé, ubicadas en el siglo XV, te ponen un comedor. Los comedores empezaron a existir siglo XIX. Okay. Antes la gente no había ese espacio, se armaba ese espacio si iba a haber una fiesta. Entonces, pues esos detalles le dan sustento también cuando uno hace narrativa histórica. Y creo que es importante acudir a los que investigan este tipo de temas. Muy bien. Todo el conocimiento es importante para el ser humano, pero ¿por qué la historia es fundamental? Bueno, pues porque nos explica de dónde venimos y en una de esas podemos entender hacia dónde vamos y al final pues somos parte de esa historia, ¿no? El hecho de que comamos de cierta manera es parte de procesos históricos. El hecho de que estudiemos de esta manera ha sido parte de procesos históricos. Entonces, el hecho de que escribamos de una manera es parte de procesos históricos. Y creo que entre más entendemos y además creo que nos gusta. O sea, sí. Es parte del ser humano querer saber de nuestros papás, querer saber de nuestros abuelos, querer saber del chisme del anterior. Sí. Creo que es importante. Y creo que, bueno, para mí verlo en este aspecto de chisme en el sentido de interés resulta como más apasionante a verlo como algo de conocimiento frío y nada más de fechas o nada más de si fulanito hizo o no hizo o si la guerra fue de tal modo. Creo que la conexión con el ser humano lo hace más apasionante. Ok, muy bien. Ahora, a lo mejor recapitulando un poco, ¿cuáles serían los ejes de esta obra? Sé que la comedia tiene una
preponderancia, ¿no? La ropa, ¿qué más pueden encontrar los docentes en esta obra? Pues así como constantes son las escuelas, la ropa, la comida, el tipo de oficios que había, de trabajos que se realizaban, que muchos se siguen realizando, pero se realizaban de diferente manera, y luego ya las particularidades de cada uno. Y al final, fuera del libro de los prehispánicos, pongo 4 grandes personajes de cada época, pero ahora sí que no los de los nombres de las calles principales, ¿no? A mí me gusta irme un poquito para atrás, ¿no? Porque a lo mejor de Benito Juárez sabemos mucho, pero de otros personajes que vivieron, por ejemplo, y procuré que fueran 2 mujeres y 2 hombres en todos, Laureana Wright, por ejemplo, en la época del Porfiriato, Margarita Journet, que fue la primera mujer en recibir un título profesional antes que quien recibe el título de médica, ella recibe como cirujana. Guadalupe Posadas, ¿no? Que no tendríamos a la Catrina sin él. Entonces, justo esos personajes que no son, repito, los nombres de las calles, sí, pero sí. Que su aportación fue como polifacética para nuestra historia y que también conviene pues mantener su memoria y suscitar el interés en estas personas. Bueno, muy interesante, pues ya tienen ahí maestras, maestros, un documento muy interesante, contenido nuevo que incorporar a sus clases. Bien, pasaremos a otra etapa de la entrevista. Bien. Que tiene que ver con algo que ya es tradición en nuestro programa, que es preguntarle a nuestros invitados acerca de su acercamiento a la lectura y a la escritura. Rosa, ¿cómo fue que te acercaste a la lectura? Híjole, pues aquí yo sí soy una cosa rara. Yo desde muy pequeña me gustó leer, desde muy chica fui ávida de la lectura. Creo que mis padres tuvieron que ver, me daban, bueno, mi mamá contaba que yo el selecciones y demás me lo llevaba al baño, desde que era muy chiquita, estaba expuesta a la lectura, pero es algo que me ha apasionado desde siempre. Entonces, a veces cuando me preguntan cómo suscitar la lectura, digo, pues no sé, era vicio. A mí me tocó en el aspecto de vicio desde muy chica, pero creo que el estar expuestos a libros, que haya libros en nuestro alrededor que nos lleven a las librerías, pues es parte de. Y lo mismo también, la escritura fue algo que yo desde muy chica dije, me encantan los libros, ¿quién hace esto? Y yo quiero hacer eso. Entonces, pues en ese caso soy un poquito rarilla, pero bueno, también es creo que muchos niños pues son así y a veces no se les motiva o no encuentran los lugares para continuar con su vicio, entonces pues ese vicio ahí sí hay que apoyar. Muy bien, cuando te decides a leer, ¿qué requieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo inicias? Pues la verdad es que sí, un libro, o sea, sí soy muy simple en eso. Soy todavía de libro físico. Como trabajo mucho tiempo en la pantalla, la verdad es que leer en pantallas a mí me cansa mucho. Pero, pues la verdad es que tener un libro, ¿no? Sí, llevártelo cuando vas a salir, etcétera. De repente, bueno, por aquí cerca se hizo el segundo piso, que fueron, a veces se tardaba uno mucho en el transporte, y en esa época estaba yo leyendo Harry Potter, sí, adulta, leí Harry Potter y lo disfruté muchísimo, y la verdad es que decía, ay, qué bueno que me voy a embotellar porque puedo leer Harry Potter. Entonces, bueno. Bien, un embotellamiento. Exacto, el embotellamiento me motivó porque eran unos embotellamientos en esta zona tremendos. Pero bueno, pues sí, la verdad es que tener un libro. Y también creo que es importante decir, si uno no lee por una temporada, porque a veces hay gente o los que se consideran lectores que de repente, ay, no he leído. O sea, tampoco pasa nada si un ratito no leemos, ¿no? Después lo retomas y tan, ¿no? Muy bien. La escritura. Julio Cortázar, Carlos Fuentes decían, es un ejercicio en la soledad, ¿no? Hay que estar aislados, es difícil escribir. ¿Qué pasa cuando escribimos? Pues hay de todo, y en medio de cada proyecto siempre hay un mundo en que digo, caramba, ¿por qué me metí en estos? De haber estudiado contaduría, no sé, no es cierto, nunca he dicho eso. Siempre digo, ¿por qué me metí en esto? Pero nunca he dicho por qué estudié contaduría. Pero sí hay un punto en el que
como que los proyectos a veces parecen demasiado grandes, o por lo menos a mí me pasa que llega un punto en el que estoy como topándome con una pared invisible que no me deja avanzar, que sé que está ahí la meta, pero que no me deja avanzar. Sin embargo, pues siempre hasta ahorita los he superado y pues ya se hace uno como de diferentes técnicas, ¿no? A veces combinarlo con alguna actividad que no necesite estar pensando, ¿no? Bordar un ratito, o organizar un cajón o lo que sea, salirte a caminar. Esos ratos de desconexión ayudan mucho a como que el cerebro haga un trabajo previo y lograr cuando te sientes ya te destrabes. Pero creo que todos enfrentamos algún momento en que dices, no, esto no va a salir. Ok, muy bien. En tu experiencia como docente, ¿qué pasa con los alumnos cuando hay que acercarlos a la lectura? ¿Qué se enfrenta? Pues en mi experiencia ha sido más bien a través de la escritura. Me ha tocado más bien ser maestra de escritura a nivel universitario particularmente. Estuve un ratito en preparatoria, pero pues depende. Creo que no he tenido la experiencia de estar frente a grupos de niños pequeños, que a lo mejor puede ser que haya más facilidad de que se enganchen. Normalmente ya en la edad más grandes, pues me ha parecido más difícil engancharlos, ¿no? Tenemos este problema que yo creo que es la lectura por obligación. Y a veces la lectura por obligación que se ha hecho de los clásicos que resultan difíciles de leer, ¿no? Que de repente a uno ya, como estudiante de literatura o lo que sea, ya como especialista, te cuesta leerlos. Claro, tú encuentras el gozo ahí de enfrentarte a la obra, pero en el fondo son textos que a lo mejor podríamos empezar por textos más cercanos en el tiempo para que exista esta conexión. Y otra cosa que me parece que a veces dificulta es que tenemos la idea de que un lector, o hay gente que tiene la idea de que un lector es un lector de narrativa, que es el que lee novelas, y creo que la lectura es muy amplia. Incluso los niños normalmente los enganchamos con cuentos. Por supuesto, son propicios y la imaginación, pero a veces libros informativos, ahí sí, para ser comercial, ¿verdad? Como o como otros muchos que hay informativos, también son parte de la lectura, y hay niños que lo que les gusta es saber datos. Entonces, es una manera también de empujarlos por ese camino a los que la narrativa, pues por alguna razón no los engancha. ¿Cómo transforma la vida de una persona el leer y escribir? ¿A qué nos lleva? Pues yo creo que se ha dicho mucho, ¿no? Si no lees, en realidad no pasa nada, y si lees, te pasan muchas cosas. En mi experiencia, obviamente, la lectura me ha abierto pues vivir y pensar y entender, evadirme, no sé, vivir de otra manera mucho más rica, creo, que si no hubiera sido lectora. Y la escritura, aunque bueno, en mi caso pues es profesión también, creo que a todos nos permite organizar nuestra cabeza. Nos permite tener más estructura, nos permite pensar mejor. Cuando escribimos, tenemos procesos de pensamiento que se organizan mejor cuando logramos ponernos en palabras, ¿no? Somos seres orales, y eso nos ayuda a conocernos y organizarnos mejor. Muy bien, ahora en tu experiencia trabajando con gente o muchachos universitarios, si tuvieras la posibilidad de decirle a los maestros, pongan atención en esto cuando están en la primaria para que cuando lleguen acá, ¿qué les dirías? ¿Qué les diré yo? Que hagamos del conocimiento de la gramática una herramienta. O sea, hay como una desvinculación, ¿no? Nos enseñamos a veces el sujeto, el predicado, los adjetivos, los adverbios, pero lo vemos como una materia y no lo vemos como una herramienta para escribir mejor, para poder corregir tus propios textos, para entender por qué una palabra lleva un acento, ¿no? Si es bueno, los acentos no tanto, pero la ortografía, si es sustantivo, si lo lleva, pero si es verbo no lo lleva, por inventar algo. Entonces creo que hacer como que, así me encantaría, ¿no? Que pudieran vincular la gramática con escribir bien como una herramienta. Creo que eso haría que cambiara el enfoque de la gente cuando llega a una etapa más adulta, tendrían más herramientas para escribir mejor. Muchas gracias por el comentario. Y bien, pues, ¿dónde podemos encontrar?
esta serie? Estos libros de Larousse están en, se vale decir nombres, Sí. están en Amazon, están en Gandhi, creo que físicamente hay que pedirlos en línea, pero siguen también en el sótano y en algunas otras librerías, todavía por ahí andan, son 6. Aquí están los 6. Ajá, muy bien. Ya les tomaremos ahorita. Perfecto, sí, están disponibles todavía, y si no, bueno, pues ahí nos avisan y vemos con la editorial cómo anda la distribución. Muy bien. Si nuestra audiencia quisiera hacer contacto con nuestra invitada, algunas redes sociales o ¿dónde te encontramos? Estoy en Twitter, no me pregunten por qué, pero me llamo Yo La Merita en Twitter. Esas cosas que uno puso hace muchos años y no sabía que después me iban a preguntar. Y en Instagram, que es donde realmente estoy más activa, rosaluisa.yomerita. Ahí también hablo de libros, hablo de historia y pueden ahí también contactarme si tienen alguna duda o alguna cosa que los pueda yo confundir mejor. Muy bien. Para cerrar la entrevista, si nos hacías favor de dirigirle un mensaje a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estar frente al grupo. Creo que es y se dice fácilmente que es una de las tareas más nobles, pero estar frente a los niños y a las niñas, tener la responsabilidad en esos años que son tan importantes, me parece que es algo de elogiar y lo que ustedes siembran a lo mejor no se ve, ¿no? Esa es la plantita que ustedes a lo mejor no van a ver, pero seguramente hay muchísimas cosas que han florecido en el futuro gracias a ustedes. Entonces, muchísimas gracias por su labor. Muchas gracias. Y bueno, en agradecimiento a tu tiempo, al permitirnos estar aquí contigo a través de la Subsecretaría de Educación Básica y de la Subdirección de Formación Continua, queremos hacer entrega de este reconocimiento que a la letra dice reconocimiento a la maestra Rosa Luisa Guerra Vargas por su destacada participación como participante en el programa Caleidoscopio dirigido a docentes de educación básica en el Estado de México. Firma el doctor Jesús Vargas Miranda, subdirector de Formación Continua. Entonces, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, no queda más que despedirnos y pedirles a ustedes que nos sigan viendo, háganos sus comentarios, sus sugerencias, ahí están nuestras redes sociales para que lo hagan y pedirles que se encuentren con nosotros la próxima vez. Subdirección de Formación Continua.